Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Rodolfo Bejar Cabello, soy del grupo 04 del bloque B de la Universidad Autónoma del Occidente. Mi maestra mi docente es María Gómez Ramos. Materia que se imparte es modelo teórico psicodinámico. Vamos a hablar sobre ciertos puntos que hay que recalcar, que son más importantes, que a mi parecer, o información que más relevante es para mí. Por ejemplo, está el desarrollo de personalidad. En el aparato psíquico se construye. Dentro del aparato psíquico hay tres divisiones dentro de sí. Está el ello, el yo y el super yo. Vamos a ir viendo de estas tres, vamos a ir viendo en todos los temas. El bebé al nacer tiene el ello, que es energía, cantidad. Se debate entre la lucha de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Es vital para él en cuanto antes estas cantidades se regulen, porque estas cantidades tienen que estar en control, ya que si una se dispara, el bebé no puede formarse bien durante las etapas que hay. Entonces, dice, es vital para el cuanto antes estas cantidades se regulen, las cantidades irrumpientes pueden desquiciar el sistema, abolir al principio de placer y toma su lugar la pulsión de muerte. Por eso es importante tenerlas un poquito más a raya. Para que se sienta bien es necesario que el prurito o picazón de la tensión de necesidad se transforme en sensación de placer. Por ejemplo, aquí se puede decir el hambre. Se siente una necesidad, entonces si no se complace puede llegar la pulsión de muerte. Entonces, cuando se transforma en sensación de placer, es pulsión de vida. En el encuentro con el estímulo rítmico mundano que se hace con la tensión que se calme, necesitamos sentirnos seguros para un desarrollo pleno. Dentro, para el bebé que está en su pleno desarrollo, necesita de dos personas, que es la mamá y el papá. Los dos ocupan un papel importante dentro del desarrollo psíquico del niño o de la niña. Por ejemplo, está la función de la materna, o sea, de la mamá, que es nutrir, contener, sostener, mimos y protección. Entonces, también está la función paterna, del papá, que es protección, que cree, confianza y seguridad. Poner límites claros, esto sí, esto no. Incentivar, motivar y animar. Capacidad de decir no, seguridad y valoración. Si no se dan estas funciones adecuadamente, encontramos varios problemas dentro del desarrollo del niño, que sería personas caprichosas, que esto no me gusta, o que según de que se vuelven muy específicos en ciertas cosas que por lo general no sería muy habitual, pues, o sea, no es muy normal, que es muy selectivo, no se le puede decir nada, no toleras un señalamiento. Por ejemplo, cuando está en un error, cuando no ve el error que está cometiendo. Falta de autonomía, esto es cuando la persona, por ejemplo, depende mucho de la mamá o el papá. Estancamiento es que no crece de forma psíquica bien, o sea que, por ejemplo, durante la evolución pues va evolucionando el cerebro, entonces no entiende ciertas cosas o algo. Dificultad para relacionarse, para expresarse, o sea, como ejemplo que entablar amigos, o sea, tener amigos, entablar una conversación estable. Llenos de miedos, pues esto es de que le da miedo a la oscuridad, le da miedo a ciertos animales, procrastinar todo el tiempo, dejar todo para lo último, de que una actividad o algo. Adicciones, la mayor adicción es la mamá, volverse a uno con la mamá. Esto lo veremos un poquito más claro.
más adelante, donde estaba todo dado. ¿Cómo se construye el aparato psíquico? El aparato psíquico se construye a partir de la percepción y las huellas mnémicas que se registran a través de dos procesos constitutivos del psiquismo: proyección e introyección. A partir de estos procesos se dan estos procesos: identificación, etapas psicosexuales, oral, anal, fálica, latencia genital, etapa oral. En la etapa oral, de edad de 0 a 1 año y medio aproximadamente, la etapa oral se divide en dos fases: etapa oral succión, etapa sádico-oral canibalística. El bebé depende totalmente de la madre o de un cuidador. Él no puede hacer muchas cosas o no puede hacer nada sin la intervención de la mamá o, como dice aquí, un cuidador. Ansiedades básicas de la etapa oral: si el bebé se la deja solo, se muere. Temores profundos de abandono y de muerte, desintegración, terror sin nombre, oblivión, confusión, vaciamiento o esquizofrenia, fantasías de vampirismo, ser chupado o succionado de bienestar. Recuerda que el aparato psíquico se construye a través de percepción y las huellas mnémicas que se registran. Él va registrando, por ejemplo, comportamientos, palabras, ciertas acciones, y él lo va registrando y él lo va formulando a su manera. Por la que hay que satisfacer las necesidades del bebé para que baje la tensión emocional de amor, seguridad, agresión, frío, hambre o hacer del baño, a placer. La forma en que se trata y se ocupa de un bebé le permite interiorizar aspectos de cómo tramitar su angustia o no. Por lo hay que satisfacer las necesidades del bebé para que baje. Bueno, se le ayuda a calmar su ansiedad, jamás agrandarla. Para que se calme, construya su aparato psíquico. Oral primaria. Esta es una de las partes. Incorporativa o de succión, de 0 a 6 meses de edad. Objeto para satisfacer la pulsión: pecho. Zona erógena: boca, lengua, paladar, tacto, digestivo. Son las partes donde en ese momento de su edad, de 0 a 6 meses, es lo que más le causa placer. Ahora, es lo que más le gusta, lo que más siente. Chupa, placer en el chupeteo sin hacer el esfuerzo de aspirar y de deglución. Placer autoerótico: no hay diferencia del objeto, no hay amor, odio. Vive a los objetos que lo satisfacen como partes de sí mismo. Por ejemplo, cuando tienen el chupón, a veces el niño, si se lo quitas, empieza como a molestarse y empieza a llorar. O como creaciones propias: omnipotencia: adquiere información y satisfacción por la boca. Mete de la pulsión: deseo de incorporación de los objetos. O si a la madre se acerca o se aleja, sonríe, le habla, lo sostiene adecuadamente o no, le presta atención, almacena las sensaciones de ese momento. Ya como que la memoria queda, por ejemplo, que el enojo, la tristeza, la felicidad. Si esa etapa no se pasa satisfactoriamente, genera dependencia e insatisfacción. Se gesta la psicosis. Ahí es donde se genera esta enfermedad, que es la psicosis oral secundaria sádica canibalística, detención de 6 al año y medio de edad aproximadamente. Pues un poquito antes, pues un poquito después. Una de las, por ejemplo, los síntomas o la manera de ver este tipo de cosas es detención de dolor, necesidad de succionar y morder, pulsión sádica, agresiva, de golpear o algo, detención de morder, destruir la comida, deseo de destruir, dañar a los objetos y al mundo exterior. Se defiende de los displacenteros proyectándolo afuera, escupe, muerde, devora. El mordisco es su primera pulsión agresiva.
razón por la que resulta crucial la manera en que la madre, primer objeto de amor, se le permita o no, si se lo permita al bebé andar mordiendo, andar golpeando, ese tipo de cosas, perdón. Si lo regaña o es capaz de entender y contener la agresividad de su bebé, ya hay un objeto parcial, se ama y se odia. Ambivalencia, buscamos la satisfacción de nuestras necesidades de amor y agresión con respecto al objeto. Es necesario que el niño tenga a su alcance objetos que pueda chupar, morder o golpear. La incorporación llega a ser destructiva cuando come sintiéndose mal. Lo lacera. Es importante que el niño experimente el placer de la satisfacción de la pulsión sin tener que frustrarse para agredir a la madre. Es importante que la madre quiera soltar al niño o niña desde el destante traumático o no. Implica en el psiquismo que la relación primordial ha concluido. El destete debe llevar tiempo permitido a que el bebé que desplace su catesis o interés libidinal sobre otros objetos. Se fija a esta etapa cuando el desteto brusco refuerza el autoerotismo al perder su vista al interés al mundo exterior. Se fuerza en su fantasía conflicto relacional con la introducción de la cuchara. Se presenta una discontinuidad entre cucharada y cucharada. Esto debe componerse a un holding de refuerzo por la madre, mirarlo, tocarlo y hablarle, etc. Identificación con la madre, modos de relación, ecuación simbólica para el niño o niña. La alimentación es la madre. Cualquier problema en la relación con la madre lo afectará. O narcisismo. Le dará, por ejemplo, tendrá estos síntomas si tiene una problemática con la mamá. Le dará narcisismo, neurosis, sentirse rechazado, abandonado, angustia exagerada, trastornos alimenticios. Si se fija en la fase oral, puede ser demasiado dependiente de los demás y buscar la estimulación oral a través de hablar demasiado, beber, fumar, comerse las uñas. Por lo general son los niños que de la mamá, si siente cierto abandono, tiene este tipo de síntomas. De comerse las uñas, sentirse abandonado, angustia exagerada. Freud creía que el individuo tendría problemas con la dependencia y o la agresión. En la etapa se gesta la depresión y también bipolaridad. Lacan. El tercero es más importante. El tercero es muy importante. El niño se atonta si no se separa adecuadamente de la madre. La madre debe de volver al macho. Deseos infantiles. Ahí está el origen de la neurosis. Aquí estamos entrando un poquito más a las etapas que las etapas que va transcurriendo durante el niño, durante su crecimiento. Una de estas es la etapa anal, que radica entre la edad de 1 a 3 años. Aquí está una de que, por ejemplo, el subtema sería anal primaria sádica o expulsiva. También está la anal secundaria sádica retentiva. Zona erógena es el ano. Apoya rectal, control de esfínteres, mielinización, fortalecimiento de músculos, ya camina, mayor autonomía, yo solo tú no. Esto supone la tolerancia de la pareja parental. El objetivo de esta fase es el control de esfínteres, excreción, retención del mismo, de objetos y de lo social. El objeto de satisfacción está ligado con la función de defecar, expulsión, retención, y con el valor simbólico de las heces. Pene, regalo, niño, dinero pueden ser tomados como si fueran equivalentes.
relación entre lo anal y el bolo fecal es el primer modelo de posición. Se considera sus deposiciones como parte de sí mismo, dentro o fuera, que pueda o retener. Te lo doy, no te lo doy. Desafía a los adultos para afirmarse. El desarrollo de este control conduce a una sensación de logro y de dependencia. Aquí Freud creía que las experiencias positivas durante esta etapa sientan las bases para que las personas se conviertan en adultos competentes y productivos y creativos. Sin embargo, no todos los ciudadanos proporcionan el apoyo y el estímulo que los niños necesitan durante esta etapa. Algunos padres castigan, ridiculizan o incluso avergüenzan al niño cuando tienen accidentes. Ojo, no tiene información sobre esto. La educación de los esfínteres debe ser equilibrada, divertida, para no identificarse con un super yo tirano. El tipo de entrenamiento de control de esfínteres realidad externa puede interferir en la gratificación de la defecación anal primaria sádica expulsiva. Si no pasa adecuadamente esta etapa, la personalidad adulta del niño será tipo anal expulsiva. ¿Cuáles son sus síntomas o cómo se presenta cuando esta persona no pasa esta etapa adecuadamente? Es hostil, es cruel, prepotente, sucio, obsesiva o obsesivo, desordenado, derrochadora, destructivo. Se gesta la paranoia y la transgresión, psicopatías. En anal secundaria sádica retentiva se sitúa el eje sado-masoquista. Sadismo conserva para sí lo que la madre espera, ambivalencia máxima, el mismo objeto bueno o malo, amor, odio. El niño necesita tiempo para probar cierto poder sobre el otro. Si no se pasa adecuadamente esta etapa, la personalidad adulta del niño, o sea, si el niño pasa mal esta etapa, que es la anal retentiva, va a tener este tipo de problemas, que es se va a identificar fácilmente por tener guarda, tacaña, obstinada, testaruda, compulsiva, rígida, ordenada, obsesiva. Se gesta la neurosis obsesiva compulsiva. En esta etapa se van estableciendo los diques, precursores del super yo: temor al castigo, asco, pudor y vergüenza. Etapa fálica. Aquí se ve, por ejemplo, está relacionado con los niños de entre 3 a 6 años. Niña y niño pasan por la fase fálica. Pene y falo son diferentes. El falo es el significante que permite aceptar la diferencia simbólica hablando y también representa poder. Zona erógena, genitales por el niño y clítoris la niña. Misión, uretra, esfínter vesical, fuente del placer. Estos son los ¿cómo se dice? Las fuentes de placer: masturbación, la existencia de erecciones disociadas de la micción, adquiere significación de placer. Los niños creen que todos tienen pene. Es difícil comprender que si tienen algo que no se ve, vagina. Los niños en esta edad no tienen la más mínima idea de la función reproductora de sus genitales. O sea, ellos no tienen en cuenta, por ejemplo, de que no tienen esa idea de que para qué sirve el pene o la vagina. Los niños observan la diferencia anatómica de los sexos, les da curiosidad. Perverso, polimorfo, sale desnudo, se toca, etc. Presencia o ausencia de pen.
Se niega la diferencia, mamá si tiene pene y a la niña le va a crecer. Es teorías sexuales que hacen los padres en el dormitorio, les persiguen como agresividad y violencia, incluso los pueden observar de dónde vienen los niños. Estos niños, estos niños molestos los hermanos. En esta etapa el pene es falo, fuerza, completud, poder, potencia, autoridad, vitalidad. Estado narcisista, tener o no tener. Se espera que se tome constancia de la diferencia entre hombre y mujer. Se enraiza la bisexualidad psíquica fundamental. Padre-madre, desarrollo de la polaridad activa-pasiva. Para Freud, lo activo tiene que ver con lo masculino y lo femenino con lo pasivo. No obstante, esta le parecía ligero e insuficiente. Decía que había que investigar más. Lo masculino y lo femenino son diferentes, se complementan. Uno no existe sin el otro. Forman una unidad. Lo importante en esta etapa es que se crea en la mente del niño espacio por lo diferente, si tengo o no, soy. Se gesta la neurosis fóbica, histeria de angustia. Aquí vamos a ver un trastorno o algo que se ve en los niños de esta edad de 5 años, que es el Edipo. Bueno, aquí vamos a explicar un poquito qué es el Edipo y vamos a dar un poquito de, por ejemplo, ejemplos de cómo se ve el Edipo. El primer objeto de amor, tanto para niños como para niñas, es la madre. Los niños no cambian de objeto. Las niñas tienen que cambiar de objeto de la madre al padre y de la zona erógena, clítoris a vagina. Los niños aman a sus dos padres. Una vez que los niños descubren que pertenecen a un sexo, sucede el complejo de Edipo. El complejo de Edipo se refiere a los deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta a sus padres. Es una experiencia psíquica compleja, vivida de manera total o parcialmente inconsciente. El niño o niña experimenta deseo sexual o amoroso por el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Por ejemplo, el niño si tiene Edipo, le va a gustar a su mamá, pero va a sentir odio hacia su papá. También puede suceder al revés. La hija, siente atracción por el papá. Entonces, como siente atracción con su papá, va a odiar a la mamá. La va a ser indiferente, le va a decir cosas, va a competir por el amor de su papá. Entonces, el varón comienza a experimentar sensaciones voluptuosas producidas por su órgano sexual y las dirigirá hacia las madres si está muy pegado. Es lo que le decía, o sea, el hijo va a ir con la mamá si tiene Edipo y la hija va a ir con su papá. No obstante, también puede adoptarse la posición inversa, amor por el padre y rivalidad con la madre, Edipo invertido negativo. También está el complejo de castración. ¿Qué es esto? No es como que literalmente le quitan sus órganos. Aquí se refiere a la angustia de castración. Un ataque al falo es vivencia como una aniquilación total. El complejo de castración es estructurante para nuestro psiquismo. Se inserta en el complejo de Edipo, dándole a este sentido de una función normativa de prohibición, incesto y parricidio. Empuja a la represión y luego a la renuncia de la realización de los deseos. También estamos viendo incestuosos edípicos. El niño sale del equipo por el complejo de castración, angustia de castración inconsciente. Rayos, si se le quitaron las niñas, a mí también me lo quitan. Se da fantasía de terror, se identifica con el padre y transforma en ternura a la sexualidad dirigida a la madre. La niña entra al Edipo al sentirse privada de pene por la madre y este resentimiento lo lleva a elegir al padre como objeto de amor, ya que el padre
podría darle pene o su equivalente simbólico a pene. Hijo, niño, rivaliza con la madre. Cuando el padre le dice que vaya a buscar su propio macho, se decepciona del padre y se identifica con la madre. Asume que no tiene pene y experimenta a la necesidad de ser amada por un hombre. Freud dice que hay 3 orientaciones que se pueden adoptar cuando sale del Edipo femenino. El estreñimiento con respecto a la sexualidad, ningún interés en lo referido a la sexualidad, enérgico rechazo. Complejo de masculinidad, se comporta de forma activa masculina y la elección de objeto puede ser homosexual. Configuración femenina pasiva y elección de objeto sexual. Vicisitudes de relación edípica. Cualquier dificultad de intimidad sexual de los padres, no obstante sea inconsciente, afectará a los hijos. Dará rivalidad entre hermanos, celos, envidia. El complejo de Edipo se desplaza a otros miembros. También se puede dar a tíos, a sobrinos, a primas, a primos. El complejo de Edipo estructura al grupo familiar y a la sociedad humana. Se supera el autoerotismo y se va de la endogamia a la exogamia. El deseo sexual se equilibra con el amor tierno. El complejo de Edipo se sepulta. Vamos a dar por ejemplo para que entienda más bien el que es el Edipo o cómo se puede dar o cómo. Hay un caso por ejemplo de un niño, bueno, no es un caso, es como un cortometraje de un niño que se anda masturbando con una foto, pero no se mira quién es el de la foto, y entra el papá y el niño se cubre. Y el papá pues ya sabe qué es porque ya pasó por esos momentos. Y el papá dice, es normal que tú hagas este tipo de cosas porque sientes atracción sexual hacia la otra persona. Él dentro de su conocimiento de lo que se refiere, según de que está haciendo el hijo. Pero aquí hay un dilema. Cuando se va el papá, el hijo deja la foto con lo que se está estimulando, pero en realidad no es una muchacha o una persona del género femenino, es su papá. Eso se le llama el complejo de Edipo, que siente atracción sexual. También puede pasar al revés con la mamá, que pasa al revés, pues de que la hija siente atracción y todo ese rollo hacia su mamá, o viceversa, hacia su papá. Ok. Amor tierno, el complejo de Edipo se sepulta, aparece el super yo. De esto no se va a acordar. No obstante, las experiencias vividas quedarán registradas, quedarán en su mente. Aquí entramos a la etapa de latencia, que abarca la edad de 6 a 12 años. Zona erógena, la zona erógena, ninguna sentimientos sexuales inactivos. O sea, aquí se sepultan, no hay, se desactivan. Se sepulta con el complejo de Edipo, se construyen los disque asco, vergüenza, inmoralidad y el super yo. Latencia, espacio entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta, comienzan con la pubertad. La actividad sexual se sublima, pasa a un segundo plano y con esa energía se privilegian las actividades cognitivas. Se incrementan el uso de palabras para manejar frustraciones y tensiones. Encuentro con los niños del mismo sexo, predomina la corriente tierna de la sexualidad, se presenta lo siguiente: la socialización, pensamientos menos egocéntricos, pensamientos lógicos e inicia la abstracción, se obtiene habilidades específicas, juegos, deportes. O sea, por ejemplo, hay unos niños que son mejores para el fútbol, otros para el voleibol, otros para el béisbol, otros para básquetbol, otros para correr, o ciertas habilidades, por ejemplo, el ajedrez, el dominó, las damas chinas. Entonces ahí se desarrollan ciertas habilidades específicas
Se desarrollan pues habilidades sociales, de comunicación y de confianza en sí mismo, pueden obedecer las reglas, aparecen sentimientos de ternura, devoción y respeto hacia las imágenes de los padres, gran influencia de los factores socioculturales, se tienden a cortar a esta etapa por razones de consumo. Bueno, aquí vamos a entrar otra etapa, que es la etapa genital. Aquí ya no se va a dividir entre edades, ya esta es como que la última, que es la etapa genital, que van de los 12 años hasta tu muerte. Zona erógena, los genitales, maduración de los intereses sexuales. Esta etapa comienza en la pubertad y dura el resto de la vida de una persona. Durante esta etapa final del desarrollo psicosexual, el individuo desarrolla un fuerte interés hacia el sexo y las relaciones sexuales. Se integran las pulsiones parciales en el acto sexual. En las primeras etapas descritas por Freud, la atención se centraba únicamente en las necesidades individuales. En esta etapa crece el interés por bienestar de los demás. Ahí es cuando dicen, ¿cómo está? Y por ejemplo, cuando es más con amigos de que, o seres cercanos, que tú lo sientes muy cercanos y tú te preocupas por esa persona, sientes como que el, la conciencia que te dice, pregúntale cómo está o cómo se ha sentido. Entonces, y si los demás etapas se han completado con éxito, que todos se llevaron bien con todo, que fue el desarrollo muy bueno, que no hubo problemas, por ejemplo, de latencia, del anal, de todo eso. El objetivo de esta etapa es establecer un equilibrio entre las diversas áreas de la vida. La normalidad de la vida sexual está dada por dos corrientes, la tierna y la erótica. Aquí se da de edad de 15 a 16 años en adelante. La adolescencia dependerá de la cultura y del ambiente familiar. Se dan emergencias, pulsiones masivas que pueden producir intensas angustias sobre su yo, su cuerpo y el sexo. Esto puede desequilibrar al yo y reactivar problemáticas predípicas, beber, fumar, estimulación anal, etcétera. Necesidades de aceptación, crisis personales y con sus padres, se pueden deprimir por vergüenza de no alcanzar los ideales de su padre, eh, pueden observar que sus padres son imperfectos, pérdida del objeto idealizado. O sea, cuando tú eres chico o eres un niño, tú tienes como que en un pedestal muy alto a tu papá, de que mi papá es perfecto, es un fregón, es súper fuerte. Y en esta edad te das cuenta que son imperfectos, cometen errores y entonces va como que bajando su pedestal y no lo tienes tan arriba. Se reactiva el Edipo, se puede desplazar hacia figuras de autoridad. Lo pueden tomar como un chivo expiatorio, bote de basura de los conflictos familiares o envidia de los padres a los hijos, padres competitivos, padres seductores, última oportunidad de resolver el Edipo. Los padres deben poner límites amorosos, soltar a los hijos, entender que no les pertenecen, a los hijos no son santos, aceptar sus críticas o el ser juzgados o atender su soledad, experiencias homosexuales. La adolescencia también es una época de alegría, de creatividad, descubrimiento, sublimación, reparación y autoconocimiento. Ok, lo que aquí entendemos es que, por ejemplo, bueno, lo que entendemos de estos temas es que las personas tienen que, por ejemplo, ir de etapa a etapa y ir, cosa más,
haciendo las cosas bien, pero con la ayuda de los papás, principalmente en las primeras etapas de vida, porque si no se van a dar muchos problemas psíquicos, el Edipo o cosas de que soledades, falta de confianza o cosas que a la persona le va a afectar como adulto. O sea, tal vez como niño no le afecten tal cual o no le afecten tanto, pero como adulto, como no resolvió esos problemas, no va a saber, por ejemplo, socializar con las otras personas, a veces no tener una relación afectiva con otra persona. La persona necesita resolver esas áreas que fueron incompletas, que no se completaron en su momento de edad, y pues para que la vida sea plena de la persona. Sería todo de mi parte. Gracias por escuchar. Sería todo.